Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Libra, corazón. ¿Cómo estás, cariño? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra, ¿vale? También estoy haciendo lo que es un programa nuevo que lo imito todos los sábados. He dejado lo que es un video anclado en el canal. Puedes mirar los requisitos que yo pido porque te puede convenir, Libra. Porque entrego lo que es respuesta con el tarot, una carta consejo y mensaje también del arcángel. Pero mira los pasos, ¿vale? Corazón. Y el otro punto, Libra, por Dios. Ayer fueron las elecciones de Argentina y yo hice una predicción, ¿vale? Me dijeron de todo menos bonito. Un poco más y me queman como Juana de Arco, cariño, con leña verde. Pero bueno, ¿yo qué puedo hacer? Yo solamente hice una predicción, lo que yo había visto. Como vuelvo a decir, yo las predicciones no lo hago con el tarot. Yo lo hago a través de los sueños o simplemente lo que en ese momento los guías me quieran entregar. No les voy a explicar con detalle cómo, pero en la predicción que yo hice de Argentina hace un mes, más de un mes creo, dije que había visto en Argentina el rostro de Milei, creo que se llama, ¿no? El que es ahora presidente, el que ha ganado. Nada más, y pues expliqué el porqué y inclusive que a mí no me gusta la política. Pero si los seres de luz me quieren entregar un mensaje, por algo será, ¿no? Pues ya está, cariño. A todos aquellos que me han dicho de todo, pues yo no tengo la culpa de que existan energías que me quieran entregar ese mensaje. Le voy a dejar lo que es al final de la lectura o en las recomendaciones. Vas a ver el video de la predicción que hice hace un mes, más de un mes y medio creo. Muy bien, mi querido Libra. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Muy bien, corazón. Siento, mi querido Libra, que hay una persona que está a la defensiva contigo. Quizás de repente has tenido lo que es una discusión, hay algo que no te pones de acuerdo con esta persona, y es como si tú me dijeras, Richard, siempre es la misma situación, siempre como que acaba con mis sueños, siempre me está criticando, siempre me está como atacando. También, siento que con alguien no te pones de acuerdo, cariño, o tú de repente estás un poco resentido o resentida con una persona que no te pones de acuerdo, o ellos te han buscado, o tú quieres llamar la atención de una persona y esta persona pues simplemente pues no está atento de tu vida, o de repente me dice Richard, pues es una persona que siempre me está como machacando, siempre me está culpando de algo, siempre está bajando lo que es mi autoestima y siento, corazón, como que tú en estos momentos estás meditando, estás pensando, estás reflexionando. ¿Qué error he cometido? ¿Qué mal he hecho? Estás reflexionando. ¿Vale la pena continuar con este contacto, con esta comunicación? ¿Vale la pena sacrificar tanto tiempo de mi vida? Siento, mi querido Libra, que muchos de vosotros posiblemente van a tomar lo que es una decisión, algo que has estado pensando, en base a que no te pones de acuerdo con una persona o que a lo mejor de repente siempre está lo que es a la defensiva o te está haciendo cambiar lo que es tu autoestima, cariño. Es como que no estás siendo tú mismo, Libra. No estás siendo tú mismo. Algo pasa aquí. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. Una carta guía, una carta consejo. Cayó una carta. Sale la carta del colgado, cariño. ¿Sabes qué te dice la carta del colgado? Que también representa lo que es tu signo. Dice, Libra, tú tienes prácticamente el poder en tus manos, te está diciendo, Libra. Tú puedes tomar esa decisión ya. Tú puedes salir de este tormento.
te está diciendo. Es como si te dijera las cartas, Libra, ¿por qué te complicas tanto la vida si tú tienes la solución en tus manos? ¿Por qué de repente te complicas tanto la vida con ellos si prácticamente no están lo que es a tu altura? Tú vales mucho, Libra. Tú vales mucho, pero la última palabra lo tienes tú, ¿vale? La última palabra lo tienes tú, mi querido Libra, porque sale la carta de colgado. Hay algo que te tiene inquieto, inquieta, hay algo que no te gusta de una persona, de una decisión, de una situación. Sale el colgado, cariño. Algo está pasando en tu vida. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Me sale un Capricornio. Me sale un Escorpio. Me sale Libra. Y cierras con un Tauro o también puede ser Virgo, ¿vale, cariño? También puede ser Virgo. Vamos a ver un mensaje del Arcángel Gabriel. ¿Qué consejo te da el Arcángel Gabriel? Que Dios y el universo me ayude. Salió una carta. Yo siento que tú estás nervioso, tú estás nerviosa. Algo está pasando en tu vida, algo te has enterado, has tenido lo que es una discusión, no te gusta algo. Dice... Señales. Esté atento a las plumas blancas, grises y negras que se encuentran en el camino. Son símbolos de libertad y de protección y a menudo representan el final de un ciclo y el principio de otro. Las monedas le recuerdan que nunca está solo y la música celestial llega hasta sus oídos, se encuentra receptivo. Hay una vocecita interna que te está diciendo, Libra, ahora es cuando tienes que dar ese gran salto. Ahora es cuando tienes que tomar esa decisión. Ahora es cuando tienes que darte cuenta qué es lo que tú quieres para tu futuro. Las energías me están diciendo que tú no estás solo, que tú no estás sola, cariño. Las energías me están diciendo que vas a recibir señales. A lo mejor vas a ver caer plumas. A lo mejor de repente se posan mariposas o aves en tu casa o te encuentras monedas. O como alguna vez me pasa a mí, te vas de repente, yo qué sé, estás en tu habitación, estás en el baño y de repente escuchas como música y no entiendes. Tienes apagado la radio, el móvil, la televisión, pero escuchas música. Eso es algo, cariño, que te está diciendo un ángel o un arcángel. Aquí estoy yo. Tú no estás solo, tú no estás sola. Toma esa decisión ya. ¿Esto pasa? Richard, ¿será que estoy loco? ¿Será que estoy loca? No, no estás loco ni loca. Cuando un ser de luz, cuando un ángel está cerca, vas a ver caer plumas, los animales se te van a acercar, no para hacerte daño, simplemente se van a acercar o vas a escuchar música. Y también te vas a encontrar dinero, te están diciendo, aquí estoy presente, mi querido Libra. Eso es lo que te está diciendo, ¿vale? Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es signos, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Mi querido Libra, vamos a ver, corazón. Me sale lo que es un Virgo. Me sale Tauro, corazón. Tenía ganas de darte más signos. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver. Iniciales, mi querido Libra. Iniciales. Vamos a ver, corazón. La letra M y W. La letra P también. Y la letra G de gato, de gata techera. Vamos a ver, cariño. ¿Por qué me sale la carta del colgado, mi querido Libra? ¿Por qué me sale la carta del colgado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás nervioso, nerviosa? ¿Con quién has discutido? ¿Qué te has enterado? La carta del Rey de Bastos. ¿Sabes qué siento, cariño, con una persona que quiere tener lo que es el control de tu vida? Esto. O con una persona que está lo que es en la distancia, en el recuerdo. Porque tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos. Para un grupo de ustedes, Libra, es una persona que tiene mucho carácter o es una persona con la cual tú siempre estás en discusiones o enfrentamientos. Entonces, puede ser una persona que tú tienes cerca en casa, cariño. El otro mensaje también, para otro grupo de ustedes, siento que posiblemente quieres llamar la atención de una persona que no está cerca de tu entorno o que no tienes mucho contacto, mucha comunicación. Quieres llamar la atención de una persona. Veo que esta persona, cariño,
también te piensa, también te recuerda, pero es una persona que en estos momentos está como marcando su territorio, tiene mucho carácter, cariño, o simplemente está muy seguro, muy segura de sí mismo. Vamos a ver la carta del 3 de bastos y la carta también del as de bastos. Te preocupa mucho, Libra, tu futuro. Te preocupa mucho posiblemente qué va a pasar contigo o qué va a pasar con ellos. Y también te pones a pensar si esta persona aún siente algo por ti o simplemente ya está empezando una nueva historia o tiene lo que es una nueva relación. Porque tenemos la carta del 3 de bastos y la carta del as de bastos, cariño. Siento que mucho de vosotros, mi querido Libra, te está preocupando tu futuro. Richard, no estoy vibrando bien con mi pareja, las cosas no me están yendo bien con mi familia, entonces yo quiero hacer un cambio, quiero dejar esa situación, pero por otra parte me preocupa qué va a ser de mi vida y si a lo mejor de repente tengo necesidades, si a lo mejor de repente no me va bien y con esta persona, a pesar que tenemos discusiones, tengo lo que es una estabilidad y si no conozco otra persona, cariño, si no das el primer paso, ¿cómo vas a saber si esto funciona o no funciona? ¿Por qué te lo piensas tanto, Libra? Si tu vida es un infierno con una persona, pues simplemente ha llegado la hora de pasar página, corazón. Porque yo siento que tú le has dado muchas oportunidades o simplemente siento que esta historia es la historia interminable. Siempre están como perros y gatos. Siempre esta persona se va, viene, te dice cosas malas, luego se disculpa, como si no hubiera pasado nada. Cariño, el maltrato no siempre tiene que ser físico. Muchas veces el maltrato psicológico, cariño, duele más. Duele más, mi querido Libra. Yo siento que hay una persona que te hace sentir mal. Yo siento que hay una persona que te ignora. Pero tú en estos momentos te preocupa qué va a ser de tu futuro o simplemente del futuro de tus hijos también. Te voy a sacar lo que es un mensaje de los arcángeles del amor. Vamos a ver. Los ángeles del amor y los arcángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Escucha. Dice, atracción, mi querido Libra. Atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud. Atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud, cariño. Y siento que tu presente no lo estás viviendo con plenitud. Entonces, ¿cómo quieres que vas a ser feliz? ¿Cómo piensas ser feliz si siempre estás amargada, si siempre estás triste, si siempre estás renegando, si no te sientes correspondido, correspondida por una persona? O a lo mejor estás con una persona simplemente, cariño, para tapar lo que es un agujero y no lo amas. No lo amas, cariño. Tienes que vivir tu presente. Tienes que ser feliz. Deja de estar atrapado en una relación que no eres feliz, mi querido Libra, porque siento esto. Puede ser que para muchos de vosotros, corazón, como que te importa mucho el qué dirán, ¿vale? Como que te importa de repente las etiquetas de la vida. Cariño, es tu vida. Hagas bien o hagas mal, siempre te van a criticar, siempre, cariño. Si no, mírame a mí. Si no, mírame a mí, corazón. Hago bien o hago mal, siempre me van a criticar. Siempre. Eso es el pan de cada día, Libra. Yo creo que a lo mejor muchos de ustedes van a decir, Richard, es que de repente la gente va a hablar, ¿cómo es que me he separado de mi pareja? O la gente va a hablar de repente por qué estoy con esa persona, la sociedad no lo acepta. Cariño, tú tienes que vivir tu presente. Da igual lo que digan el resto va a ladrar siempre, que se ocupen en su vida. Pero tú tienes que vivir, Libra. Tú tienes que vivir, ¿vale? Yo siento que tú tienes miedo a esto. Muy bien. Te voy a sacar lo que es economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Economía. Vamos a ver. Estás con una persona narcisista. Ya está. La carta de loco me dice, cariño, tienes que atreverte a dar el primer paso, ¿vale? Lánzate si tienes una idea, un proyecto, si quieres hacer un cambio en tu vida, porque la carta de loco también representa lo que es tu signo. Te está diciendo, cariño, cualquier cosa que tú realices con fe,
te va a ir bien. La carta del diablo, la carta de la muerte. Pero siento, corazón, que hay personas o hay una persona que te hace dudar de tu capacidad. Ese tipo de persona, cariño, mándale a pelar espárrago, corazón. Tú tienes que hacer tus sueños. Te estás rodeando con personas que te dicen, no lo hagas, no vaya a ser que no funcione, no es buen momento. Ay, por Dios. La carta del ermitaño y te sientes estancado o estancada. La carta de la sacerdotisa y la carta del juicio me dice, no retrases las cosas y empieza con tu proyecto, empieza con tu sueño, mi querido Libra, porque todo va a ir bien, pero tienes que creer en ti, ¿vale? Siento, mi querido Libra, que muchos de vosotros quieren hacer un proyecto por su propia cuenta. Muchos de vosotros tendrían que ser su propio jefe, corazón, o su propia jefa. Pero la última palabra lo tienes tú. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. ¿Te sientes un poco nervioso, nerviosa? Hay algo que te está atormentando, cariño. Siento que tienes como ansiedad, como estrés, porque te estás comiendo la cabeza. Puede ser que estás lidiando con una persona que es de piel blanca o piel trigueña, cabello negro. Es una persona que le gusta el color negro también, ¿vale? Puede ser que tenga algún tipo de tatuaje. Siento que vosotros, cariño, están viviendo en un lugar posiblemente donde no llueve mucho. Puede ser lo que es una isla, pero también puede ser cualquier lugar del mundo, ¿vale? Te enseño las cartas. Uno más. La carta también del 3 de oros. ¿Te gustaría saber cuáles son las intenciones de una persona, especialmente de un varón, de un hombre, ¿vale? ¿Te gustaría saber cuáles son sus intenciones? ¿Te gustaría saber si a lo mejor esta persona siente lo mismo que tú? Amor, atracción, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene lo que es el hilo de la vida. Siento, corazón, que esta persona posiblemente está más entretenido en sus proyectos, en sus cosas, o simplemente es una persona que necesita claridad. Esta persona, de una forma indirecta, a lo mejor no te lo dice, tiene sentimientos por ti, pero es como que carga un resentimiento, un pasado, una duda, o de repente esta persona, cariño, puede tener sentimientos por ti, pero no quiere lo que es un compromiso formal, etcétera, etcétera. Este personaje puede ser delgado, delgada, se peina por el costado, puede tener un poco de barba, piel blanca o piel trigueña, moreno, da igual. Puede ser que vosotros están trabajando en la misma empresa familiar o vosotros trabajan juntos o han coincidido alguna vez en algún trabajo, mi querido Libra. Deja de estar triste, Libra. Deja de estar llorando, cariño. Deja de estar llorando. Tienes que apostar por tu felicidad. Te quiero, cariño. Hasta la vista y sé feliz.